Bueno, le quiero también comentar que a mí se me hace que no hablaron muy claro, porque, ay, ves que, híjole, para entender algunas noticias que le transmitimos a usted, a veces hay que hablar arameo, lenguas muertas, latín clásico, latín vulgar, esperanto y todo lo posible, ¿no? Fíjense, el gobierno federal retuvo el pago de la primera quincena de junio a unos 81,000 maestros que están en paro desde el pasado 1 de junio. Si tú no trabajas o yo no trabajo, pues no nos extrañaría el pensar que llegamos a cobrar y si no trabajamos, pues no tenemos salario. Oye, no viniste a trabajar por 15 días, pues ¿qué puedes esperar? Pues no tienes salario, no trabajaste, no te empeñaste en tu desempeño y pues, ¿qué le vamos a hacer? El gobierno federal dice que no le pagó a los maestros de Oaxaca y dan dos razones. Una, que hubo una confusión burocrática para emitir el pago. Lo que bastaría con esto decir que pues, no hay ningún tipo de reacción, menos un castigo, menos un signo de advertencia, menos nada de parte del gobierno federal hacia los maestros de la coordinadora. Pero por otra parte, lo que se dice es que no les pagarían hasta que bien los maestros regresaran a las aulas a dar clases y con esto echar a andar a todo el sistema administrativo en las escuelas para ejecutar y terminar el ciclo escolar 2014-2015. Y esto hablo para Oaxaca, hablo para Michoacán, hablo para los lugares en donde no ha habido maestros de la coordinadora que se han presentado a trabajar. Entonces, pues que me hablen claro, ¿no? ¿Por qué no se les pagó a los maestros? ¿Porque no se presentaron a trabajar o porque hubo un problema burocrático administrativo? ¿Qué de las dos? Porque si el mensaje es que hubo un problema burocrático administrativo, lo que están diciendo los maestros es, tú falta cuando quieras, de todas maneras pago lo vas a tener. O bien por el otro lado, mira, tú mientras que no vengas aquí a trabajar, no se te paga. Y puedes faltar otros 15 días, no se te va a pagar. Pero se tiene que hablar claro. Y yo a veces pienso que nos estamos volviendo locos, que ya no puedo entender lo que me dicen las instancias que están relacionadas con las decisiones que el gobierno se toman, tanto en Gobernación como en la Secretaría de Educación Pública. Se les pagó, bueno, se les va a empezar a pagar a partir de dentro de media hora, tiempo real, estamos aquí a las 8:30 de la mañana, tiempo real, se les va a pagar a partir de las 9 de la mañana, se les va a pagar. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que, en primer lugar, se les está pagando porque regresaron a trabajar, pero ahí de entrada hay una razón injustificable. Se les pagará una quincena que no trabajaron, que echaron al piso al sistema educativo y con ello a los chamacos, que son más de 1,300,000 muchachos que se quedaron sin escuela. Bueno, se quedaron sin escuela y los maestros, 81,000 maestros, recibirán una remuneración. Tendría que haber alguna lección. Y yo estoy seguro que el gobierno federal lo que está diciendo es, no hombre, no les pagamos y esto se incendia. Pero yo creo que en este país y en cualquiera se tiene que ser parejo. Tú trabajas, recibes un dinero. Tú no trabajas, no recibes nada. Eso lo sabe cualquier ser humano. Eso lo sabe cualquier persona organizada en una sociedad. Eso lo sabe cualquier persona metida en un trabajo, eso lo sabe cualquiera. Y aquí los maestros de la coordinadora y para el caso también los del Sindicato Nacional están acostumbrados de que hagan lo que hagan, convoquen a paros o convoquen a clases, lo que sea, de todas maneras no hay ningún problema, no hay ninguna reacción, recibirán el pago, como de hecho lo estarán recibiendo en 25 minutos. Completito, completito. Y ha habido incluso algunas otras ocasiones en donde circunstancias como esta se han puesto sobre la mesa, en donde hasta compensaciones les han dado. Y en esta federalización del pago, que se ha
venido dando con la reforma educativa y también fiscal, centralización del pago, pues yo no veo ninguna firmeza ni ninguna condición diferente en la hacienda del Zócalo con respecto de la hacienda de Oaxaca. De todas maneras, anteriores gobernadores de Oaxaca, cuando veían que se les salían un poquito del redil las cabras de la coordinadora o del Sindicato Nacional, o en este caso específico de la sección 22 de la coordinadora, les daban su lanita, se agarraban a los líderes, les daban su lanita, todo el mundo feliz y contento, y había una danza de decenas, cientos, miles de millones de pesos llevados a un hoyo, a un pozo sin fondo, que no solamente tienen el daño de dilapidar el dinero de México y del presupuesto, sino también de dilapidar y desperdiciar las oportunidades educativas de nuestros chamacos. Me decían personas en Oaxaca en estos últimos días, no sabes lo que duele, yo vivo en Oaxaca, me dice, no sabes lo que me duele, que yo me voy a trabajar y tengo que dejar a mis hijos en la casa sin actividad porque no hay forma de que se abran sus escuelas, porque los maestros, sus maestros, están manifestándose o bien en el centro de Oaxaca o bien aquí en la capital de la República Mexicana. El vocero de la sección 22, Mohamed Otaki Toledo, dijo que el pago se realizará una vez que los maestros regresen a retomar las actividades el miércoles, como anunciaron la semana pasada. El pago ya se estará haciendo, le digo, unos minutos. Esperaremos a que se realice el pago mañana, 17 de junio, no, es el 16, se está haciendo el pago, una vez que se reanuden las clases como nos comprometimos con los padres de familia, pero seguirán, o sea, seguiremos pues ellos, en la insistencia de que se cumpla con los 11 puntos del pliego petitorio que le presentamos a la Secretaría de Gobernación, y entre ellos está el número 1, abrogar a la reforma educativa. Y toda una serie de otras posiciones que, aumentos del 100% en el salario, cuestiones que, si bien es cierto, tendrían que ser deseables, no son posibles ante las condiciones en las que se encuentra hoy el presupuesto nacional. Los maestros se manifestaron el día de ayer frente a las oficinas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el instituto que realmente es el órgano rector de si hay o no evaluación, y a decir del instituto sí tiene que haber evaluación, y entregaron ahí los maestros un documento exponiendo sus argumentos para cancelar los exámenes a los maestros previstos para iniciar en los próximos días, que ahí es donde se va a poner difícil, 20, 21 y 22 de junio, 20, 21 y 22 de junio, tendrá, lo dijo Emilio Choefet, sin excepciones, que aplicarse la evaluación a todos los maestros del Sistema Nacional de Educación, a todos. Y fíjense, cuando una persona o una institución que representa a muchas no está dispuesta a que sus conocimientos se pongan sobre una balanza de evaluación, esto significa que los maestros están totalmente convencidos de que sus capacidades intelectuales y de preparación no están acorde con el índice de calidad que tendría que tenerse para estar frente a un salón de clases. ¿O no? Por la tarde, ayer los maestros marcharon a la Secretaría de Gobernación para exigir también, entre otras de las peticiones, la liberación de 25 detenidos el pasado 7 de junio durante la jornada electoral en Oaxaca, a quienes se les considera, por parte de los maestros, presos políticos. Llegan los maestros, queman urnas, queman boletas, impiden el paso en casillas electorales, vandalizan, hacen todo tipo de actos totalmente fuera de la civilidad, del civismo. Los meten a la cárcel. Ni que fueran tantos, fueron 25 del relajo que se armó, y ahora los maestros dicen, nosotros no nos movemos hasta que no salgan estos 25 maestros de la cárcel, porque son presos políticos, presos de conciencia. Yo nada más quiero que me digan ustedes, ¿qué pasaría conmigo
si yo en la casilla electoral que me tocó llegar a votar, hubiera yo llegado con una antorcha y quemo las urnas y amedrento a todo el mundo que estaba ahí esperando para votar y voy y acabo con las casillas y acabo con las mamparas y acabo con todo, acabo con el lugar. Bueno, lo menos que puedo esperar es que me metan a la cárcel. A menos de que haya una asociación de colonos que diga, no, Pedro es un mártir, sáquenlo del bote. Lo mismito está pasando con los maestros. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿En dónde creen que viven? O más bien dicho, ¿en dónde los gobiernos de la República les han hecho creer que viven? Porque ellos son los que han ocasionado todo esto. El niño era chillón y le pegan de pellizcos. ¿De qué estamos hablando? Son nuestros maestros. Es nuestra gente que educa a nuestras siguientes generaciones. ¿Qué estamos haciendo de ellos? ¿O qué son ellos? ¿Y qué representan? ¿Es realmente una inversión lo que estamos haciendo con estos maestros de la coordinadora o estamos perdiendo el tiempo? Falta firmeza en las decisiones en México, no solamente en este tema, sino en muchos más, porque ¿saben qué? Muchas de las decisiones que tiene que tomar un gobierno son decisiones que traen mucho desgaste y las consecuencias de un desgaste no están muchos gobiernos dispuestas a asimilarlas, a tomarlas, asimilarlas y sentir el desgaste. Porque el gobernar no es un acto de complacencias, es un acto de necesidades específicas de un país para que el general del país, la generalidad del país, esté en mejores condiciones. Y esto no se está tomando en serio. Vamos a hacer una breve pausa sobre la coordinadora. José Luis Pérez, Pedro, por favor, que alguien nos explique por qué se soporta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué hay detrás del movimiento? Tanto vandalismo y autoridades que lo permiten. Es como si lo hicieran a propósito y los únicos afectados somos los capitalinos. No solamente los capitalinos, muchas personas en Oaxaca también resultan afectadas. 1.300.000, porque tú eres afectado porque vas por Reforma y no te dejan pasar. Pero hay una familia en Oaxaca que tiene a sus hijos en la casa porque no los puede mandar a la escuela. Y tú sabes lo que es eso, ¿no? Una cosa es que tu hijo tenga sarampión y otra cosa es que el que tenga sarampión ese sea el sistema educativo. Javier Lozano, senador, no dan clases, no dejan de pagarles, no los corren. Coordinadora, no tienen madre, pobre país, es lo que dice Javier Lozano, que no se anda con las ramas a la hora de hablar, por las ramas a la hora de hablar. Berta Gutiérrez, ¿para qué dar tantas explicaciones? Simplemente no trabajaste y no se te paga. A mí ya me hubieran corrido. ¿A quién no? ¿No? Ya me hubieran corrido. Hugo Silva, que la autoridad aplique la ley. El vandalismo merece un castigo ejemplar. José Reyes 3615 dice, ¿no creen que ya es hora de que renuncie el inútil del secretario de Educación Pública? Obviamente creo que se están refiriendo a Emilio Choefet. Raúl Sánchez, Pedro, a estos maestros deberían de meterlos a la cárcel, están violando el derecho a la educación de todos los mexicanos que estableció Benito Juárez en el artículo 3 de la Constitución. Bueno, fue antes, ¿no? Pero, en fin, el hecho es que sí hay un acto antisocial, anticonstitucional, ilegal, al proponer estos paros, esta suspensión de actividades, porque congelan a todo el sistema educativo. Yo me pregunto si en Singapur había una coordinadora cuando ese país tomó la decisión de cambiar. Yo me pregunto si la revolución cultural de Mao en China tuvo en algún momento una resistencia para una mejora y una forma de impulsar la calidad educativa entre cientos de millones de chinos. Yo me pregunto si en México, con
como le quieran llamar ustedes, reforma educativa, que no la veo por ningún lado, ya tomamos como país, con la fuerza de las instituciones, la determinación de darle a los mexicanos del presente y para el futuro la mejor educación posible. Y con todo esto que hemos visto después de la puesta en marcha de la primera decisión política que tomó este gobierno con la reforma educativa, yo lo que les pregunto a ustedes es si eso se ha traducido en algún resultado, en algún resultado. No perdamos más el tiempo, ya hemos perdido demasiado. Vamos a hacer un corte, regreso con ustedes.